Vamos ya a estar saludando quien ya está en línea y tiene la gentileza de atendernos. Es el comisario Diego Pasarello, que está a cargo de lo que es el área, la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de la provincia, en este caso área de comunicación. Lo saludamos a él. ¿Qué tal? Buen día. Buen día Nidia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vos, tu audiencia, buenos días. Bien, bien, bien. Y gracias comisario por atendernos, porque, bueno, siempre nos toca cronicar hechos, en particular tras los fines de semana, acerca de los siniestros viales en el ámbito de la provincia, en rutas, autovías, caminos vecinales. Sabemos que se lleva un registro, sabemos que se tiene información precisa al respecto y quisiéramos conocerla. Bien, bueno, te puedo contar que en lo que va del año, la Policía de Entre Ríos, a través de sus distintas dependencias, ha intervenido en 517 siniestros en toda la provincia. Como consecuencia de estas intervenciones, lamentablemente tenemos que decir que se han registrado 59 víctimas, pérdida de víctimas humanas en siniestros viales. Eh, También decirte que compartir con la comunidad que el 71% de estos siniestros se dan en ruta. La ruta termina siendo uno de los espacios de mayor siniestralidad en términos comparativos con las avenidas, las calles, los caminos vecinales. Eh, Decimos que el 71% de los siniestros acontecen en rutas. Y a su vez, cuando decimos que acontecen en ruta, también decimos que dentro de este el 68% se a la hora de hablar de las rutas nacionales con mayor índice de siniestralidad, debemos mencionar la ruta 12, fundamentalmente en el sector comprendido entre Ceibas y Brazo Largo. Después también se registran sobre la autovía Ruta 14 otros tantos siniestros con víctimas fatales, pero de manera más dispersa en el corredor de la autovía. Luego debemos mencionar la ruta 127-32, donde se ha emplazado un puesto de control hace un par de meses. En ese sector también se han registrado varios siniestros y algunos de ellos con pérdidas de víctimas humanas. Y en cuarto lugar, la ruta 18. Esto en relación a las rutas nacionales y su incidencia en la siniestralidad. Cuando hablamos de rutas provinciales, debemos decir que la ruta 11, un elevado índice de siniestralidad, fundamentalmente comprendido entre la y la localidad de Las Cuevas, camino al puente de Rosario Victoria. Ujú. La ruta 11 A ver, con una comparación. comisario, se entrecorta un poco, sé que está flojita la señal, pero decía, entonces, en cuanto a rutas provinciales, ruta 11 es una de las de mayores siniestralidad, de hechos de siniestralidad en este año. ¿En qué tramos? Entre el tramo comprendido entre las aldeas y la localidad de Las Cuevas, jurisdicción del departamento a calidad de Victoria, ¿no? Camino al viaducto Victoria, pero fundamentalmente en ese predio, en ese tramo de la ruta. Otra de las rutas provinciales con incidencia es la ruta provincial 20 y la ruta provincial 39. Eh, También puedo contarte en función de los datos que llevamos a través de nuestro observatorio, que el 33% de los vehículos que intervienen son automóviles y el 34% son motovehículos. Eh, otro dato que siempre comparto es que 7 de cada 10 siniestros de los que se producen en nuestras rutas son colisiones. Con esto, lo que quiero decir es
el habla de siempre que analizamos la siniestralidad y debemos decir que el factor humano, el factor ambiental y el factor mecánico son los que inciden en esta teología accidentológica, y decimos que el factor humano es determinante cuando hablamos de colisión, porque hablamos del impacto de vehículos entre sí. Y esto por ahí quiero hacer hincapié en que 7 de cada 10 siniestros que acontecen tienen estas características. 7 de cada 10 tiene como al factor humano como el principal causante. ¿Y cuáles serían los otros? Te comentaba que en la teología de la accidentología interviene el factor humano, el factor ambiental y el factor mecánico. Estos elementos se terminan decantando luego de las pericias accidentológicas que se hacen posterior a los siniestros. Lo que puedo decirte es que cuando hablamos de colisión entre vehículos, en su gran mayoría se deben a factores humanos. Para poder, digamos, en segundo lugar, podría decir que intervienen los factores ambientales, como por ahí lo es la lluvia y lo que causa con el hidroplaneo, o la neblina, que por ahí son factorialidad, pero en menor medida. Claro. El índice mayor, digamos, en la proporción de la siniestralidad está dado fundamentalmente por responsabilidad humana, que tienen que ver con exceso de velocidad, el adelantamiento en zonas líneas, son los factores que terminan Está bien. incidiendo en la colisión entre los vehículos, ¿no? ¿Puede ser también la distracción, Pasarelo? Sí, a ver, por ahí es difícil poder determinarlo en ruta. Uno sabe que muchas veces el uso del celular es un elemento que cada vez tiene mayor incidencia en la siniestralidad. Lo cierto es que para poder, en ciudad por ahí es más fácil de determinarlo con el uso de las cámaras. Uh-huh. Bueno, allí se entrecorta o se cortó. A ver si podemos restablecer la comunicación. Estamos dialogando con quien está a cargo de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de la Provincia de Entre Ríos, el comisario Diego Pasarelo, dándonos información acerca de la cantidad de siniestros. 59 víctimas a lo largo de este año. Sí, bueno, ya estamos en comunicación nuevamente. Sí, decíamos... Quería verificar si ahí me escuchabas mejor, porque saqué el wifi del lugar y lo puse con los datos. Decime vos si ahora me escuchás un poco mejor. Perfecto, perfecto. Sí, muy bien. Sí, porque son datos en los cuales queremos ahondar por el hecho de que creo que entre todos tenemos que tomar conciencia, ¿no? Que a la hora de conducir, digamos, tenemos que estar muy atentos, tenemos que ser muy responsables. Quería consultar, ¿el estado de las rutas puede incidir como uno de los factores que provoquen siniestralidad aquí en la provincia? Usted sabe que cuando justo estamos haciendo un análisis de distintos factores, la infraestructura es uno de los factores que intervienen en la siniestralidad vial. Cuando hablamos de siniestralidad vial, decimos que interviene tanto el trabajo policial, la infraestructura, la respuesta sanitaria, la responsabilidad de quienes somos usuarios de la vía pública. Pero cuando mencionamos estas 59 víctimas fatales que tenemos en rutas, en primer momento, a ver, yo no tengo la certeza en este momento de las pericias mecánicas de cada uno de estos siniestros. Lo que sí puedo decirle es que del relato policial, del informe policial, no tengo una vinculación directa de que la infraestructura haya sido determinante en
en la siniestralidad o en la pérdida de estas vidas. Claro. Uno lo que sí visualiza, porque de hecho asistimos a muchos usuarios de la traza vial, es que se producen generalmente daños por ahí en algunos vehículos y entonces sí, de pronto asistimos a algunos usuarios, vehículos que por ahí se han roto, pero Pero no hay una incidencia directa, directa claro, claro, entendemos, con entendemos. la pérdida de vidas humanas, ¿no? Eh, Eh, otro dato que por ahí puedo comentarle, a ver, sabemos que la conducción de vehículos está un poco ligada a la masculinidad, pero el 84% de las víctimas fatales son hombres, el 16% son mujeres, y otro dato que también es importante traer es que la mayoría de las víctimas fatales se han dado entre los 35 y los 44 años de edad. Eh, a ver, es información que surge del análisis de datos ujú, y es bueno compartirla para que para trabajarla en familia, para trabajarla con todos los oyentes, sumando siempre prevención. Sabemos que es fundamental el cumplimiento de las normativas, respetar los límites de ujú. velocidad, controlar el vehículo, Bien, el estado de los neumáticos. Si llueve, tener la precaución de saber si puedo evitar el viaje, lo evitamos, y si no, controlamos que claro, tal cual. el funcione el desempañador, que los limpios parabrisas estén en buenas condiciones y que Ujú. el sistema de luces de los vehículos también esté en buenas condiciones. Recordar siempre llevar el matafuego y balizas externas que de acuerdo a lo que dice la normativa nacional Ujú. es un elemento reglamentario y obligatorio. Comisario, ¿puede incidir en cuanto a los obstáculos los vidrios polarizados? ¿Puede Eh, afectar, digamos, una buena visualización a la hora de conducir? A ver, sabemos que una cosa es un pequeño dibujo sobre el parabrisas que nos ayuda con el sol. En ese caso decimos esa lonja nos ayuda con la visibilidad hacia el frente y nos cubre un poco el sol. Pero el resto del habitáculo, cuando sabemos que depende la graduación que se le coloca a los vehículos en días de niebla o de lluvia, se transforma en un elemento sumamente negativo a la hora de visualizar Tal el cual. contexto, lo que me rodea, termina siendo una complicación, ¿no? Entonces, digamos, uno siempre dice no es recomendable, Ujú. salvo que esté una graduación mínima, y aún así, cuando hay condiciones meteorológicas, muchas veces hasta se aconseja el contacto con el ambiente, poder bajar levemente las ventanillas, siempre y cuando no sea una lluvia Tal cual. torrencial, ¿no? Claro. ¿Puede reiterar la cantidad de hechos en los cuales se intervino la policía de la provincia? Creo que fue el Sí, primer bueno, dato. Ajá. 517, sí, le decía que la policía intervino en 517 siniestros en lo que va del año, ¿no? Hasta el 1 de septiembre tengo actualizado. Y en función de eso decimos que 59 víctimas fatales acontecieron en rutas. Así es. Por último, comisario Pasarilo, ¿cómo está la provincia de Entre Ríos en esta problemática con respecto a provincias vecinas, ¿no? Santa Fe, Buenos Aires o el resto del país? Bien, a ver, contarte primero cuando hablamos de siniestralidad sabemos que es un problema de orden mundial, así lo considera la Organización de la Salud, y sabemos también que otro dato para contrastar, sabemos que el país en sí está comprometido con trabajar en políticas de seguridad vial, por lo menos así lo entendemos nosotros, porque Ah, la verdad es que siempre nuestro trabajo está orientado a evitar que se pierdan vidas humanas, ¿no? Eh, en el 2023, nosotros registramos 140 víctimas fatales, 2023. 2024 se registraron 112 víctimas fatales y en lo que va del año,
como le dije 59, previamente, ajá, llevamos 59. bien. Entonces, digamos, cuando vemos esto, vemos que hay un arco con un leve descenso, que esperemos que se mantenga de esa forma y en lo posible siempre seguir trabajando para evitar que se produzcan, ¿no? Eh, Justo no tengo a mano un dato que nos compara con otras provincias. También es cierto que las problemáticas que nosotros tenemos no son las mismas que tienen otras provincias, ¿no? Seguro. Eh, pero la Argentina, digamos, en el 2024 registró 4.027 víctimas fatales en siniestros viales en el 2024. Eh, y nuestra provincia, como te contaba recién, en el esquema tiene este leve descenso. Sí, tengo para contrastar acá unos datos desde posteriores a la pandemia, posterior al 2021, entre el 2021 y el 2025. Tengo que decirle que en el 2022 se registraron 140, 2023 se registraron 140, en el 2024 se registraron 112 y en lo que va del año tenemos estas 59 víctimas, ¿no? Entonces, decimos que hay un leve descenso, pero esto siempre es el factor humano. Uno no puede dar certezas, pero Claro, sí claro, sí, sí. somos conscientes de que hay que trabajar muchísimo en la prevención, hay que trabajar muchísimo en las escuelas, para que todos tratemos de Bien, colaborar, ¿no? Siempre digo que en el tránsito es fundamental la empatía, bien. todo el tiempo cuando uno es usuario de la vía pública, ¿no? Bueno, por eso hacemos esta nota, ¿no? Como medio de comunicación para que nuestra audiencia esté al tanto de esto, que los internalice estos datos y que sea prudente, que sea responsable, que sea consciente a la hora de conducir, porque de esta manera se pueden salvar vidas, ¿no? No caben dudas, porque, bueno, hoy nos encontramos con que tenemos que ser todos conscientes y responsables, porque a veces hay gente que, bueno, sube a la ruta, es muy consciente de lo que está haciendo, pero hay otros que no. ¿No? Entonces, allí se produce la siniestralidad y muchas veces saldos fatales, ¿no? Eso, yo agradecer tu espacio, quedo abierto siempre a cualquier momento en que quieras mantener esta comunicación, siempre es bueno para traer este mensaje de prevención, de que nos tenemos que cuidar, de que ser fundamentalmente empáticos con el otro, de cuidarse uno, cuidar su familia, pero también a los otros, ¿no? No deben primar en la seguridad vial, no deben primar los derechos de uno sobre los otros. Todos tenemos distintos tiempos, distintas urgencias, el que pasea, el que trabaja, pero para esto es fundamental que nos movilicemos con respeto y fundamentalmente atendiendo las normativas de seguridad que tienen que ver con el respeto Bien. a las normas de tránsito, a los límites de velocidad, y también respetar las líneas, ¿no? Porque cuando hay una curva sabemos que esto nos cuida a nosotros y también cuida a otros. No verse involucrado en estas situaciones, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero hay muchos imprudentes sobre la ruta, ¿eh? Uno sube a las mismas y se da cuenta, ¿no? Nos dejaba preocupado el dato ¿no? El de la mayor siniestralidad en cuanto a rutas provinciales, ruta 11, ¿no? De Paraná a las cuevas, bueno, de las cuevas a Victoria, ¿no? Bueno, con más razón, ¿no? Circular con mucho cuidado. Muy bien. Es Gracias. así, es como decía. No, por favor, que tengan buen día. Gracias por la comunicación. Igualmente, comisario, igualmente.